de los 16 días de activismo a esta videoconferencia titulada Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género, la cual nos complace en darle la más cordial bienvenida a nuestra ponente, la maestra Alejandra Malinali Ortiz Jacob. Antes de darle el uso de la voz, pues me permitiré leer su semblanza para que nos demos cuenta de la amplia trayectoria y el gran conocimiento que tiene en estas temáticas. Ella es licenciada en Derecho y Jurisprudencia por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde obtuvo el Premio Mérito Académico y posteriormente cursó la maestría en Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho, institución en la que también se especializó en Género y Derecho. Es especialista en Democracia Inclusiva por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde obtuvo su titulación con un promedio de 9.9. Además, cursó el programa de Inteligencia Artificial y Derecho en la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es alumna de la especialidad en Derechos Humanos y Políticos en la Escuela Judicial Electoral y forma parte de los programas de formación en las lenguas de señas mexicanas, comunicación inclusiva y cultura sorda en la Universidad de Anáhuac. Asimismo, estudió náhuatl en el Instituto Yolita-Hotl. Fue acreedora a una beca para cursar el máster en leyes en International Human Rights and Humanitarian Law en el College of Law de la American University en Washington, D.C. En el ámbito profesional, colaboró en el Instituto Nacional Electoral como líder de proyecto y en análisis jurídico y normativo. También fue habilitada como secretaria de estudio y cuenta en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde obtuvo el promedio más alto de su categoría mediante el proceso de carrera judicial. Ha desempeñado el mismo cargo en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo y actualmente en el Tribunal Electoral del Estado de México, donde también se desempeña como vocal del Comité para la Igualdad Laboral y No Discriminación. Es campeona nacional de debate, ensayo y oratoria. Distinciones obtenidas en certámenes convocados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con diversas publicaciones editadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Escuela Libre de Derecho, Thierry Leblanc y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Ha sido profesora en la Universidad La Salle, Campus Pachuca y conferencista en instituciones académicas y públicas a nivel nacional. Como nos podemos dar cuenta, es una mujer con una experiencia muy amplia y estamos muy contentos y muy orgullosos de darle la más cordial bienvenida y pues cedemos el uso de la voz. Adelante, maestra. Muchas gracias, Gaby. Me voy a permitir presentar lo que preparé para ustedes y enseguida doy inicio. Bueno, no les voy a ver, pero si hay alguna interferencia, agradecería me lo hicieran saber. Ay, Dios. Denme un segundito. Listo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Agradezco muchísimo, Gaby, al área de género, también a la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos, esta relación interinstitucional con el Tribunal Electoral del Estado de México, instancia en la que yo estoy. Reconozco esta responsabilidad que asume la Comisión de Derechos Humanos en los 16 días de activismo, porque sí estoy convencida en que más allá de mencionar que son 16 días de activismo, tenemos que tomar acción. Entonces, felicito a la Comisión de Derechos Humanos porque he seguido muy de cerca este ciclo de conferencias que han tenido y que han por ahí publicitado en Facebook. Entonces, bueno, mi reconocimiento. Hoy vamos a hablar de una conducta que sigue permeando en el país y sigue permeando en el Estado de México. La violencia política en razón de género. Para poder erradicarla, para poder sancionarla y prevenirla, por supuesto que debemos conocer la profundidad, saber su origen y más aún saber la vida de las víctimas, el contexto de las víctimas, cómo es que también permea o cómo es que también influye en los asuntos de violencia política en razón de género. Entonces, quiero iniciar con un principio del decálogo del buen argumentador o la buena argumentadora, que nos dice que no se argumenta bien por hacer muchas referencias a palabras prestigiosas. Lo que cuenta es lo que se dice y las razones que lo avalan. La calidad y fortaleza de esas razones son responsabilidad de quien argumenta.
¿Por qué traigo a colación este principio y qué tiene que ver con los 16 días de activismo? Yo creo que a lo largo de estas conferencias, y si no es que en la mayoría ay, por aquí se me movió. ¿Sí se sigue viendo la presentación? Sí. No, se perdió la vista. Ok, a ver, sí, como que se me cerró, voy a volver finalizo y vuelvo a compartir. Me sale que según si se está transmitiendo mi pantalla. ¿Quieres que te ayudemos a compartirla desde acá? ¿Sabes qué? Es que creo que se cambiaron los permisos y ahora ya me sale que solo los organizadores y moderadores pueden compartir el contenido. A ver, Por eso como que se me cerró. a ver. Ya te Ya, colocamos nuevamente de moderadora. Creo que ya, ya. perfecto. Gracias. Gracias. Listo. Ok. Entonces les decía, yo creo que siempre escuchamos hablar de perspectiva de género, ¿no? Y siempre que hablamos de violencia es la perspectiva de género y también en las sentencias y lo escuchamos también en las personas investigadoras, pero ¿realmente sabemos lo que es perspectiva de género o estamos incurriendo en un formalismo mágico? Esta visión que les quiero dejar hoy, por supuesto que va a abordar lo que es la violencia política en razón de género y tecnicismos de esta conducta, pero más allá de eso, quiero compartirles la forma en la que yo creo que debemos de ver los casos de violencia política en razón de género y dejar a un lado el formalismo mágico que a veces traducimos como perspectiva de género. Entonces, ya sabemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha abordado la perspectiva de género e incluso tiene un protocolo para ello. ¿Para qué nos sirve? Es un método de análisis en donde a través de diversas acciones vamos desentrañando si una acción, una omisión, si alguna conducta tiene un impacto de género. Y también en la resolución de los asuntos analizamos las normas con esta visión de perspectiva de género. También en el procedimiento analizamos las pruebas, estudiamos, requerimos y hacemos las diligencias necesarias con perspectiva de género a fin de no imponer cargas exacerbadas a la probable víctima. Creo que tenemos claridad en lo que es la perspectiva de género e insisto, la Suprema Corte lo ha abordado en gran medida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces pensamos que la simple invocación del principio de igualdad garantiza esta perspectiva de género. ¿Y cuántas veces no llegamos a ver sentencias, resoluciones de si tú quieres 50, 100 páginas y bajamos desde CEDAW, Belém do Pará, tratados internacionales de los que México es parte, citamos precedentes, bajamos constitución local, leyes generales y nos aventamos ahí un compendio maravilloso de violencia política en razón de género, de perspectiva de género, de interseccionalidad incluso, pero ¿qué pasa? En el fondo del asunto no acredito la existencia porque olvidé juzgar con perspectiva de género en cuanto al fondo. Olvidé analizar no solo con gafas violeta, sino con gafas del contexto de la persona que viene a mí, de la mujer, el contexto de México, el contexto del Estado, el contexto de su trabajo y de la familia que rodea a la mujer que acude a mí. Esto es peligroso y esto lo aborda la Suprema Corte también, porque no debemos confundir esta simple invocación de preceptos y que eso por arte de magia es una resolución con perspectiva de género, es un caso analizado con gafas violeta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender hoy en la violencia política en razón de género? Lo que hacemos como autoridades jurisdiccionales y lo que debemos hacer en su conjunto las autoridades del Estado implica derribar estructuras aceptadas. Este concepto que aquí les pongo lo retoma la magistrada Gabriela Villafuerte Coello, ex magistrada de la Sala Regional Especializada, y me pareció muy apropiado traerlo a colación, porque ella nos dice que hay que destapar chocantes dinámicas patriarcales de dominación y subordinación frente al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. También leí una sentencia de ella en la que refiere que la perspectiva de género se trata de derribar estructuras exacerbadas. Entonces, hoy lo que vamos a ver, por supuesto que son elementos conceptuales, doctrinales, de precedentes de jurisprudencia, de la violencia política en razón de género,
pero también vamos a ver otros conceptos que la rodean y que nos sirven para visibilizar muchas cuestiones que viven las mujeres a fin de defenderlas, a fin de protegerlas, a fin de erradicar esta sanción en el marco de estos 16 días de activismo. Entonces, en lo subsecuente, cuando vean PPRG, es violencia política en razón de género, vamos a ver su concepto, cómo se acredita, cómo lo estudia el tribunal, vamos a ver cuáles son las vías para hacer del conocimiento a las autoridades la comisión de este ilícito, elementos y el estándar por ahí que se utiliza por parte del órgano jurisdiccional, cómo se juzga y las medidas que toma el tribunal ante este tipo de casos. Pero también vamos a ver cuando estamos en presencia de un formalismo jurídico, vamos a hablar del interés superior de la víctima y la sentencia declarativa. También tenemos que ir ya un paso adelante, ya sabemos lo que hay, pero qué es lo que más sigue. Y me atrevería a decir que esto es lo de hoy, pero a mí me parece que es lo que ya venimos arrastrando de hace 4 años, que es la inteligencia artificial y la violencia política en razón de género. En ese mismo tenor, viendo a la luz de la perspectiva de género, las etapas del procedimiento, vamos a hablar de la reversión probatoria. Estos son temas un poco más técnicos, pero vamos a abordarlos de manera muy digerible para que podamos entenderlos y ver cómo realmente se analiza un caso de violencia política en razón de género, pero más importante, cuando estamos frente a este ilícito o a esta conducta. Entonces, como ya lo adelantaba, ¿qué es la violencia política en razón de género? Todo lo que veamos el día de hoy lo vamos a ver a la luz del contexto de la persona que acude aquí, incluso si es necesario, a través de un tema de interseccionalidad, que es cuando confluyen distintas categorías sospechosas tuteladas por el artículo primero. ¿Qué es categoría sospechosa? Cuando el género, cuando la discapacidad, cuando alguna categoría de las tuteladas por el artículo primero de la Constitución Federal genera sospecha de una posible discriminación o un trato discriminatorio. Eso es la interseccionalidad, cuando confluyen varias de estas categorías. Entonces, bueno, aquí yo retomo una definición de la Sala Superior que me parece que da incluso elementos respecto a la violencia política en razón de género y vuelvo a insistir. Es aquella que se dirige para las mujeres que desafían al patriarcado, a las normas y a las prácticas sociales. Porque en este punto ya escuchamos reiteradamente, ya alcanzamos la paridad, pero es que ya tienen los cargos, ya qué más hace falta, ya qué más quieren. Ahora los discriminados son los hombres. Bueno, a ver, es que son naturalezas diferentes y es que todavía no, tan así que estamos hoy en este espacio, hoy estamos en este espacio porque sigue existiendo violencia política en razón de género. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la arena política las reglas que se piensan generalmente que deben de seguirse, pues es este tipo de agresiones. Ajá. Entonces, cuando tú desafías a estas normas del patriarcado, hay agentes que intentan restringir tu participación política o ponerte un costo que es el que consideran que debes pagar, ¿no? A través de violencia y a través de ese insistir en las estructuras patriarcales que hemos aprendido históricamente en el Estado mexicano. Ahora, ¿cuáles son los elementos para acreditar violencia política en razón de género? ¿Cómo sabemos si estoy ante un caso de esta naturaleza? Porque mi mamá no puede venir a decir que es víctima de violencia política en razón de género si no se acreditan los 5 elementos, ni cualquier persona, ni cualquier ciudadana puede venir a decir, o en su caso no se va a acreditar la violencia política en razón de género. ¿Y cuáles son estos 5 elementos que la Sala Superior nos ha dicho y que así se juzgan en los tribunales electorales del país? Sujeto activo y pasivo, vulneración de derechos político-electorales, tipo de violencia y elemento de género. Son 5 elementos que vamos a ver de manera desglosada para poder entender y para que aquellas personas que fueron electas por voto popular puedan acudir a denunciar o hacer del conocimiento a la autoridad cuando se trata de violencia política en razón de género. Entonces aquí desgloso los 5. El primero, ¿quién es la víctima? Importante saber que en los casos de violencia política en razón de género, la víctima siempre va a ser una mujer o una mujer trans. ¿Ja? ¿Quién comete? Lo puede cometer cualquier persona. Cualquier persona. Como podemos ver, el elemento aquí en la violencia política en razón de género, para que incluso de facto se pueda actualizar una competencia del Tribunal Electoral para conocer, es que la víctima sea mujer
y que quien la cometa sea cualquier persona. Es decir, no importa quién la cometa, en tanto sea una mujer o una mujer trans. Pero esto va de la mano con el tercer elemento. Vulnera derechos político-electorales. Puede ser una mujer que acude a nosotros porque cometió la agresión otra persona, no importa quién sea, ya lo dijimos. Pero si no está en el ejercicio del cargo, de un cargo electo por voto popular, entonces no se están vulnerando sus derechos político-electorales. Volvemos al tema de la competencia del tribunal. Y entonces el tribunal no puede conocer de este asunto y entonces no es violencia política en razón de género. Regresando con el segundo elemento de quién comete, ojo, porque la Sala Superior nos ha dicho claro que pueden ser agentes del Estado, pueden ser personas que tengan un nivel superior jerárquico, que estén en el ejercicio del cargo, periodistas, pero sí es hincapié en que cualquier persona, y esto generalmente se da en redes sociales, que a veces creemos que hacer un comentario que puede vulnerar los derechos de una candidata, de una mujer en el ejercicio de su cargo, no pasa nada porque yo no tengo un cargo público, estamos en un error. Cualquier persona puede ser denunciada por violencia política en razón de género. ¿Okay? Vamos a ver más adelante este tema de las redes sociales. ¿Qué tipo de violencia es? Bueno, pues ya sabemos que hay diferentes tipos de violencia, como la económica, la patrimonial, la simbólica, que en la simbólica hacemos un estudio pormenorizado del impacto a las mujeres por razón de género y tiene que ver con el siguiente elemento. La verbal, la física, la patrimonial, cualquier tipo de violencia, hay que distinguirla dependiendo del tipo de conducta que nos vengan a hacer valer. Y finalmente el elemento de género. Me atrevo a decir que el elemento de género es el más complicado de poder actualizar, desglosar, estudiar. ¿Por qué? Porque sabemos que los actos de violencia de género generalmente se dan en espacios ocultos. Y entonces, para acreditar el elemento de género, lo que tenemos que evaluar es si va dirigido a una mujer por el hecho de ser mujer. Y pongo un ejemplo corriendo el test con los 5 elementos. Supongamos que viene una regidora en el ejercicio de su cargo a denunciar expresiones que cometió el presidente municipal dirigidas únicamente hacia ella en intervenciones que se hicieron en el cabildo, ¿no? Y durante estas intervenciones les dice que, pues que ella depende de lo que le diga su esposo y que no puede tomar decisiones por sí sola, ¿no? Ok, ¿quién es la víctima? Es una mujer regidora. Bien. ¿Quién comete? Presidente municipal. Puede ser cualquier persona. Seguimos a la tercera grada. Vulneración de derechos político-electorales. Sí, porque es una regidora en el ejercicio de su cargo. ¿Qué tipo de violencia es? Iríamos a un tipo de violencia simbólica porque vamos a hacer el estudio de las expresiones, ¿no? Dependiendo del tipo de expresiones, veríamos si sería violencia verbal. Elemento de género sí se acredita porque bien sabemos que este tipo de expresiones de supeditación a un hombre cuando es una mujer, por supuesto que tienen tintes machistas. Y por lo tanto, en este ejemplo, se acreditarían los elementos para tener por actualizada la violencia política en razón de género. Ahora, generalmente las víctimas vienen a denunciar o impugnar diferentes tipos de actos u omisiones. ¿Qué pasa si esta regidora también me dice que es la única a la que no le pagan sus dietas por 3 meses, se las han retenido? Y que al resto de hombres regidores sí se las están pagando. Son dos actos diferentes. Ajá. Entonces, por sí solo, cada uno podría tener elementos de género, pero aun cuando uno de ellos no tuviera el elemento de género, las autoridades están obligadas a analizar de manera integral los actos y omisiones que nos ponen en nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque puede ser que te vengan a hacer valer diferentes tipos de acciones o omisiones. No me invitaron a un evento, no me dan la información, no me dan mis dietas, no me dan personal. Y si lo estudio cada uno en la individual, puede ser que no advierta elementos de género. Puede ser que si yo digo, ok, es cierto, no te han dado la información de 10 oficios en los que tú requeriste. Ese por sí solo no es violencia política en razón de género, porque conforme a nuestros 5 elementos no tengo el de género. Pero si los analizo de manera conjunta y veo que es la única mujer a la que no le han pagado sus dietas y veo que además emitió estas expresiones, por supuesto que en conjunto me doy cuenta que hay actos y omisiones reiteradas en contra de la regidora. Entonces, claro que merecen un análisis diferenciado. No es lo mismo analizar una omisión de respuesta que unas expresiones, lo vamos a ver,
pero al final tienes que hacerlo de forma conjunta para ver si de forma conjunta no existe esa intención de supeditación, esa intención de violentar. Esto que les pongo aquí es jurisprudencia de la Sala Superior y lo pueden encontrar en el Jus Electoral. Tenemos un estándar en el lenguaje, porque bien sabemos que lo que para algunos, algunas pueda no ser una expresión machista, patriarcal, para otras personas sí. ¿Y qué es lo que nos dice la Sala Superior? A ver, vamos a poner un estándar para analizar los asuntos en los que nos vengan a hacer valer expresiones. Y aquí traemos los 5 elementos a partir de los cuales analizamos las expresiones. ¿Qué es lo que hace el tribunal? Aquí les pongo los elementos, pero les voy a platicar qué es lo que hace. Extrae la expresión, la inserta en el proyecto de sentencia y buscan la semántica de las palabras. Todas y todos hemos utilizado la RAE. Todas y todos citamos a la RAE para decir, ok, ¿a qué se refiere tal palabra? Bueno, la RAE nos ha dicho. Aquí yo tengo un tema y lo hablo a título personal, porque también hay que tener en cuenta la historia de la RAE, el contexto de la RAE, las expresiones también machistas que han imperado en la RAE. Y a mí me parece que cuando hacemos este análisis de el lenguaje, no solamente hay que considerar a la RAE, que es lo que generalmente se hace. Hay que escuchar a las feministas, hay que ver a las investigadoras, hay que ver otras autoridades como la Comisión de Derechos Humanos, publicaciones del instituto, para poder entender la semántica de las palabras, para poder entender el sentido del mensaje. Porque no es lo mismo que digo que en una expresión venga zorra a que venga zorro. La connotación es totalmente diferente. Y así con todas las palabras que se emiten. Entonces, cuando analizamos las expresiones, además de correr el test de estos 5 elementos, sujeto activo, sujeto pasivo, si se vulneran sus derechos político-electorales, qué tipo de violencia es y si hay elemento de género, vamos a revisar que el contexto de la expresión, que el sentido, la intención sea demeritar, que traiga estereotipos, que tenga un impacto diferenciado hacia la mujer. Y podemos para eso allegarnos de toda la información que consideremos prudente, siempre y cuando, obviamente, sean elementos certeros para la autoridad. En los casos de violencia política en razón de género, yo creo que siempre hay que tomar en cuenta las posturas feministas, siempre. Sabemos que los casos de violencia política en razón de género, y ya lo adelantaba, también aplica para las mujeres trans. ¿Por qué? Porque hay un caso de la Corte Interamericana, que es el de Vicky Hernández versus Honduras, está muy bueno, en el que justamente una mujer fue asesinada y el Estado no juzgó con perspectiva de género, además de confluir otros temas de interseccionalidad de Vicky Hernández. Entonces, a partir de ello es que la Corte Interamericana nos dice, la normativa que rige y protege el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia también la vas a aplicar en los casos de las mujeres trans, ¿no? Y más aún cuando hay interseccionalidad de la comunidad LGBTIQ+. Aquí lo que les comparto es una declaración sobre derechos político-electorales de la comunidad LGBTIQ+, que, si no mal recuerdo, tiene 3 años que se firmó aquí. Se firmó por iniciativa, de hecho, de la diputrans Alma Luébano y también por Osiel Baena, en donde el Estado mexicano participó, la firmó y de hecho el Tribunal Electoral también fue una autoridad que se comprometió al cumplimiento de esta declaración sobre derechos político-electorales. Ahora, ¿cuál es la vía para hacer del conocimiento a la autoridad la Comisión de Violencia Política en Razón de Género? Vamos a tener claridad en que la violencia política en razón de género tiene 2 vertientes. La primera, tenemos un juicio que se llama Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Local. ¿Qué buscamos ahí? Restitución de derechos. ¿Qué entendemos por la restitución de derechos? Por ejemplo, si viene la misma regidora y dice, no me han pagado, ok, vamos a restituir esos derechos, vamos a buscar que te den la información, ordenar que te paguen, ordenar todos esos derechos que se te han vulnerado. Ajá, eso es lo que buscamos en un juicio de la ciudadanía. Pero ¿qué pasa si una quejosa dice, no, yo quiero que lo sancionen, yo quiero que le pongan una amonestación y que lo sancione el tribunal? Ok, eso se conoce en el procedimiento especial sancionador. El procedimiento especial sancionador es instaurado en el Instituto Electoral del Estado de México. Conoce, investiga, lleva a cabo la sustanciación y después nos lo manda y el tribunal resuelve. En el procedimiento especial sancionador, el tribunal puede imponer sanciones. Como su nombre lo dice,
tiene la naturaleza de sancionar y por eso el Instituto Electoral lleva a cabo muchas diligencias, hay audiencia de pruebas y alegatos, porque en este procedimiento hay principios de materia penal, más inquisitivo, al contrario del juicio de la ciudadanía, que es reparador de derechos y que ese de inicio se interpone ante el Tribunal Electoral del Estado de México. Se turna la magistrada ponente y se empieza a estudiar. Se pueden hacer requerimientos, sí, para llegarse de más información, pero no hay un proceso de audiencia de pruebas y alegatos, emplazamiento de la conducta y demás, como en el procedimiento especial sancionador. Son naturalezas diferentes, pero en ambas se puede conocer de violencia política en razón de género. Ambos expedientes el tribunal los resuelve. La diferencia es que en el PES, el Instituto Electoral del Estado de México lleva a cabo la sustanciación, investigación y la audiencia de pruebas y alegatos, además de la admisión del procedimiento por la conducta. Ojo, en todos los asuntos de violencia política en razón de género, siempre va a haber una vulneración de derechos político-electorales. No quiere decir que en juicio de la ciudadanía voy a conocer si es que hay vulneración de derechos político-electorales y en el PES no. No, en todos los asuntos hay. Como ya lo vimos en las 5 gradas, una de las gradas es la vulneración de los derechos político-electorales. Entonces, sí o sí debe de existir. Otro estándar que nos ha dicho la Sala Toluca para saber cuándo es violencia política en razón de género es que existe una vulneración de derechos político-electorales como grada 1. La segunda, que haya vulneración a la dignidad humana. Y la tercera, que tenga un elemento de género. ¿Por qué? Porque si yo quito el elemento de género y solo me quedo con la obstrucción de los derechos político-electorales y la vulneración a la dignidad humana, únicamente me quedo con la comisión de violencia política. Lo que me faltaría es el elemento de género, como ya lo vimos. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poco de esta perspectiva de género durante el procedimiento. Vamos a hablar de un tema que es la carga de la prueba, porque generalmente sabemos que el que afirma está obligado a probar, ¿no? Esa es la regla máxima. Pero en materia de violencia política en razón de género, la carga opera de manera diferente. Ajá. Entonces, este criterio surge a partir de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde nos habla de la discriminación estructural. ¿Qué quiere decir? La Corte Interamericana nos empieza a referir a través de diversos criterios, por ejemplo, el de Atala Rifo y Niñas versus Chile, que hay ocasiones en las que, en este caso el Estado, como bien sabemos en la Corte Interamericana es versus el Estado tiene la mayor posibilidad de aportar las pruebas, no la víctima. Entonces, aquí vemos que hay una excepción o un traslado de la carga de manera diferente. ¿Por qué? Porque a veces el Estado tiene mayor posibilidad de tener las pruebas. ¿Pero qué significa? La violencia política en razón de género se puede originar por personas que se aprovechan de su cargo. Ajá. Sabemos que está por medio un reclamo a la violación de un derecho humano. La carga de la prueba siempre debe recaer en quien denuncia, pero cuando no está en posibilidad de acreditarlo, recae en la parte demandada. Y voy a poner un ejemplo. Supongamos que es la misma regidora que viene y nos dice que se cometieron expresiones en una sesión de cabildo. Ahí ella no tiene la posibilidad, supongamos que no tiene la posibilidad de poder remitir las actas de las sesiones de cabildo. Quien tiene mayor posibilidad de desacreditar ello es el presidente municipal, parte denunciada. Entonces la carga de la prueba se traslada y cambiamos las reglas probatorias que ya conocemos. Ajá. Insisto, volvemos otra vez. Los casos de violencia política en razón de género rara vez se dan de manera tan abierta, rara vez se dan en las sesiones de cabildo, en expresiones de Facebook. ¿Pasa? Sí, sí pasa. ¿Hemos sancionado por eso? Sí. Pero las partes denunciadas siempre procuran que sea en espacios ocultos y no puede someter a la víctima a un estándar imposible de prueba. No la puede someter. Por eso se revierte la carga probatoria, porque cobra especial preponderancia el dicho de la víctima. En los casos de violencia política en razón de género, tu obligación como autoridad es creerle. Es creerle y eso no vulnera el principio de presunción de inocencia, porque no estás declarando ninguna responsabilidad, porque en este tipo de conducta la víctima y su dicho
cobran una preponderancia diferente. ¿Cómo aplica en materia electoral? En materia electoral, solo aplica la reversión de la carga probatoria en la acreditación de los hechos. Ajá. Ya dijimos, cuando para la víctima exista imposibilidad para aportar los medios de prueba, se revierte la carga probatoria. Pero, ¿se vulnera la presunción de inocencia, sí o no? La respuesta es no, porque solo se acreditan o no se acreditan los hechos. Volvemos a los 5 elementos que hablamos al principio. Tenemos sujeto activo, sujeto pasivo, vulneración de derechos político-electorales, tipo de violencia y el elemento de género. Ajá, hablamos y dijimos que el elemento de género, si no se acredita, no es violencia política en razón de género. Puede ser violencia política y hasta ahí, pero no es violencia política en razón de género. Entonces, ¿qué pasa? No se vulnera el principio de presunción de inocencia porque tú como autoridad no puedes acreditar este último elemento de género con reversión de la carga de la prueba. Solo puedo acreditar la existencia o inexistencia de los hechos. Puedo decir, sí se acredita que hubo una sesión de cabildo en la que se emitieron expresiones, o no se acredita, hasta ahí. No me meto a decir si las expresiones son constitutivas o no de violencia política en razón de género. Entonces, la reversión de la carga de la prueba no vulnera el principio de presunción de inocencia, pero sí implica juzgar con perspectiva de género. Sí implica visibilizar los impedimentos a los que las regidoras, a los que las candidatas se encuentran de frente ante la imposibilidad de recabar pruebas y ante la posibilidad de que su agresor tenga mayor acceso a las pruebas. Ajá. Entonces, esa es una regla que opera cuando se juzga con perspectiva de género. Volvemos al formalismo mágico. De nada me va a servir que yo me agarre citando en mi proyecto de sentencia todos los precedentes que me encuentre en la sala superior y me voy a armar una de 100 hojas bajando todos los artículos si nunca apliqué reversión de la carga probatoria. Y si yo en mi expediente voy a decir, no, pues no se acreditan las expresiones porque la actora no me presentó las sesiones de cabildo y pues no me las presentó, entonces en consecuencia no se acreditan las expresiones. Ojo, ese es formalismo mágico. No estoy juzgando con perspectiva de género por mucho que yo cite a todos los estándares internacionales. Esa es una regla que opera para juzgar con perspectiva de género. Y entonces estamos tocando un tema importante porque ya dijimos, bueno, pero es que el que afirma está obligado a probar. Es nuestra máxima, todo el mundo lo sabemos. Pero esta reversión de la carga de la prueba es un criterio construido, ya lo vimos, viene de Corte Interamericana, viene de Atala Rifo. Es un criterio que se ha construido y que lo retomó la Sala Superior, pero no está en la ley. Si tú te vas a la Constitución Federal o a la Constitución del Estado de México, ahí no dice nada de reversión de la carga de la prueba. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo podemos utilizar en un juicio si no está previsto en la ley? La respuesta es sí lo podemos utilizar, pero lo tenemos que notificar. Y esto es un criterio de la Sala Superior de 2022, en donde abordan justo esto que yo les estoy platicando. Debe de ser comunicada esta reversión de la carga de la prueba a las probables personas infractoras. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de que el denunciado tenga conocimiento. Claro, a través de precedentes sí. A través de precedentes lo pueden investigar y lo pueden encontrar, pero en la ley no está previsto. Lo que de facto vulnera su derecho de audiencia, al no conocer desde un principio que su silencio, que si el presidente municipal no me remite esas actas, pueden traer como consecuencia la probable comisión o actualización de la Comisión de Violencia Política en Razón de Género. Obviamente que en todos los asuntos de violencia política en razón de género tenemos que juzgar con perspectiva de género, ya lo hablamos, sin caer en formalismo jurídico, pero también hay que respetar las reglas del debido proceso. Juzgar con perspectiva de género, sí, es no imponer cargas a la víctima, sí, es ver con lentes violeta, es ver el contexto de la persona, pero no implica desconocer las reglas procesales que siguen la suerte de los juicios. Y entonces esta fue una postura mayoritaria, fue materia de debate, está muy interesante la sentencia, ahí les puse el número de expediente, porque el criterio minoritario en el que la magistrada presidenta, bueno, anteriormente presidenta, en ese momento presidenta, Mónica Sotoralí, nos decía que esta omisión no vulnera su derecho a tener una defensa adecuada, no tiene un impacto en el núcleo duro del debido proceso.
¿Por qué? Porque desde su concepto ellos tienen la obligación de desvirtuarlo. Y más bien, la reversión de la carga de la prueba no es algo que se utilice en beneficio de las personas infractoras, sino que es una medida, si queremos llamarlo compensatoria, por la discriminación estructural y por la falta de pruebas y por la imposibilidad de adquirirlas de las mujeres que acuden ante los tribunales. Sin embargo, el criterio mayoritario dijo que se debe notificar. Y esa es una actuación que siguen los institutos electorales locales del país y los tribunales electorales del Estado de México. Hablamos de dos vías. Hablamos del procedimiento especial sancionador y hablamos del juicio de la ciudadanía. En ambos, le tienes que notificar a las partes denunciadas que si ellos no tramitan las pruebas, va a aplicar la reversión de la carga de la prueba. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de algunas medidas que se dictan cuando se acredita la Comisión de Violencia Política en Razón de Género. Restitutorias, reparatorias y de no repetición. Las restitutorias, como primer punto, las restitutorias como primer punto son aquellas que buscan devolver esa situación, hacer justicia, que buscan restituir esos derechos. Como medida restitutoria tenemos, y lo vamos a ver más adelante, una sentencia declarativa. Porque hay casos en los que la violencia política en razón de género tenemos partes denunciadas, pero no los encontramos, no acreditamos quién es, por más investigación que lleva a cabo el instituto. Tenemos medidas reparatorias como la disculpa pública, en los que hay debates y en las disculpas públicas que fijan los tribunales debemos de señalar punto a punto cuál es la disculpa pública que se debe seguir. Otra postura dicen que no, porque al final es el arrepentimiento, o sea, la disculpa pública tiene como objeto el arrepentimiento de la parte infractora y debe ser de viva voz y lo debe emitir conforme a ellos lo consideren o ellas lo consideren. Pero nos encontramos también en las medidas reparatorias en la disculpa pública ante incumplimientos. Porque en las disculpas públicas lo que hacen las personas infractoras es decir, por orden del Tribunal Electoral del Estado de México, emite una disculpa pública derivado de la sentencia del expediente 1/2025. Eso no cumple con la finalidad de una disculpa pública. Es materia de debate. Yo honestamente creo que sí es necesario fijar criterios, sobre todo para evitar incumplimientos y que se siga continuando con esa falta de dictar una medida reparatoria, ¿no? De no repetición para que las partes infractoras no vuelvan a cometer esta conducta. ¿Como cuál? Como cursos de violencia política en razón de género, en donde nos sumemos a diversas autoridades como la Secretaría de las Mujeres, les damos bibliografía, etcétera, etcétera. Como medida de no repetición también tenemos el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres. Lo tenemos en materia nacional y lo tenemos en materia local. El Instituto Electoral del Estado de México tiene su registro. ¿Para qué sirve? Para inhibir este tipo de violencia. Es una información pública que viene a raíz de una sentencia dictada por la Sala Superior, sentencia que propuso el magistrado Felipe de la Mata Pizaña en 2020. Y entonces ahí intervienen autoridades administrativas, jurisdiccionales y penales, en donde a través de sentencias se va alimentando este registro, se da vista al INE, se da vista a los institutos electorales locales y se va alimentando esta lista pública de quienes han cometido violencia política contra las mujeres en razón de género. Aquí se los muestro para que lo puedan visualizar qué datos contiene. Está literalmente en la página de internet del INE y de hecho pueden ver de manera desglosada de cada persona sancionada por qué conducta fue, qué medidas se dictaron, en su calidad de qué, en dónde se dictó y demás. Ojo, este registro se va actualizando, pero si hay personas que fueron sancionadas en 2021 y las inscribieron por un periodo de 2 años, evidentemente ya no van a estar, porque el registro también se va depurando. Este registro está justificado constitucional y convencionalmente. Por ahí hubo una sentencia de la Sala Superior en la que se cuestionaba justamente los efectos de este registro. Ojo, que te inscriban en el registro de personas sancionadas no es una sanción. Eso no es una sanción es una amonestación, es una multa. Eso es una medida que tiene efectos de publicidad para inhibir este tipo de conductas. En consecuencia, se puede dictar este registro por parte de los tribunales electorales en contra de cualquier persona que haya cometido esta BPG.
No importa si es una, no sé, un presidente municipal del que no podemos conocer nosotros de servidores públicos e imponer sanción, no importa porque no le estamos imponiendo una sanción. Estamos dictando medidas de no repetición y de publicidad. Entonces, este registro tiene la finalidad de eliminar esquemas estructurales y sirve como medida de reparación integral. Esto que están viendo aquí en pantalla es jurisprudencia de la Sala Superior. ¿Cómo determinamos cuánto tiempo voy a dejar a la persona en ese registro, tanto en el del INE como en el del IEM? Existen unos lineamientos en los que depende en su calidad de qué, de tipo de violencia, si hay residencia y la calificación de la conducta. Que en violencia política en razón de género, para mí, todas las calificaciones de las conductas deben ser grave. Pero se va haciendo la calificación atendiendo al bien jurídico tutelado, a la intencionalidad, al periodo, a la reincidencia, se va haciendo esa calificación. Y cada ponencia tiene la libertad de proponer la calificación de la conducta. Ahora, me voy a ir un poquito más rápido porque ya veo que ya llevo 45 minutos y no quiero hacer tan larga esta exposición. Pongo otro principio del decálogo de la buena argumentadora. Porque me parece que en violencia política en razón de género no podemos irnos por las ramas. En violencia política en razón de género hay que investigar, hay que insistir, hasta que podamos erradicar y sancionar. Y ya hablábamos al principio de la presentación de lo que ahorita lo vemos como lo nuevo, pero no es lo nuevo. Ya tenemos mínimo 4 años con la inteligencia artificial permeando. Y es la IA y violencia política en razón de género. ¿Qué pasa si encontramos la difusión de un video creado con inteligencia artificial y que tiene expresiones de violencia política en razón de género? Voy a ver si mi computadora me permite reproducirlo y si no, me salto esta parte. Le voy a subir el volumen a todo, a ver si lo pueden ver. Y ya si no, pues ya. Está hecha por hombres, se ve claramente que ella no es capaz de tomar una decisión por sí solo, debe de recurrir a un hombre para que la guíe, ella solo es un títere. Ok, bueno, espero que sí se haya escuchado. Sí, ya vi por ahí que Raúl me está diciendo que sí, muchas gracias. Bueno, este video, pues podemos arribar a diferentes conclusiones. Es una persona real que se caricaturizó y se modificó la voz. Él podría ser sancionable por violencia política en razón de género. O es una imagen de alguien real que se editó para generar un video que puede ser objeto de violencia política en razón de género. O no es alguien real y una persona se metió una aplicación para crear este diseño de una persona real que emitiera expresiones de violencia política en razón de género. Entonces, frente a la inteligencia artificial tenemos muchísimas, se abre un catálogo grandísimo de quién puede ser responsable por la comisión de violencia política en razón de género. Está hecha por hombres. Entonces, ¿cuál es la conclusión? A ver, es importantísimo que las autoridades, o al menos quienes están conociendo de violencia política en razón de género, se sumerjan en el conocimiento de las redes sociales y las plataformas. Porque ya hemos tenido casos aquí en el Tribunal Electoral del Estado de México, en donde es imprescindible conocer las plataformas para poder requerir. Si no mal recuerdo, el primer asunto en el que se ordenó registrar a una persona en el registro de personas sancionadas del INE y del IEM, a cargo de la magistrada Leticia Victoria Tavira, fue un esfuerzo conjunto para requerir en ese entonces a la plataforma Wix, que es una plataforma que te permite a su vez crear tus propias páginas de internet y tener ahí lo que quieras poner, ¿no? En ese caso era una página de difusión de noticias. Y entonces cuando tú estudias las plataformas, cuando tú sabes a quién requerir, las plataformas te brindan la información. Ojo, hemos tenido en la práctica diversas dificultades con Meta. ¿Por qué? Porque a veces no nos dan toda la información. Pero lo que tienes que hacer es triangular. Todas las plataformas en sus políticas de privacidad, si tú te metes a revisar, tienen diferentes criterios. Entre ellos tienen que se supone que sancionan la violencia y demás, ¿no? Pero lo que tienes que buscar ahí no es si la sancionan o no, porque la realidad es que no. Y la realidad es que está demostrado que cuando hay trending topic, la plataforma o la red social lo sigue alimentando, ¿no? Aunque digan que no y aunque digan que protegen y que no. Entonces,
Tú como autoridad tienes que conocer esas plataformas para saber qué requerir. Por ejemplo, vuelvo al caso que decía del primer registro que hicimos aquí en el Tribunal Electoral. Cuando tú conoces Wix y sabes que es una plataforma que crea, tú sabes que esa plataforma requiere de pago. Y cuando sabes que requiere de pago, por supuesto que se mete una tarjeta. Y entonces empiezas a hacer los requerimientos necesarios para poder arribar al nombre de quien creó esa plataforma, aunque se escondan en el anonimato. Las redes sociales pueden ser aliadas, pero si no sabemos cuándo es inteligencia artificial, cuándo es una imagen, en qué consiste la red social o cómo opera, te vas a quedar con pues es una prueba técnica que es una imagen y pues no sé quién es. Inexistencia de violencia política a razón de género. No, volvemos al formalismo mágico y no estamos juzgando con perspectiva de género. Ajá. Cuando sabemos también en qué consisten las diferentes inteligencias artificiales, podemos ver que este video que yo les mostré se generó a partir de una plataforma que te permite hacer este tipo de videos y este tipo de audios y que metes una tarjeta para poderlo pagar. Y entonces tú requieres a la plataforma para que te empiece a remitir ese tipo de información. Claro que son aliadas las redes sociales, claro que colaboran con los tribunales, con las instituciones y nos brindan la información, pero si tú como autoridad no tienes ese interés por allegarte de la información, por descubrir quién es la persona que está cometiendo este tipo de violencia, pues nunca vas a requerir y nunca vas a llegar a acreditarlo. Y es un mensaje que mandamos a la sociedad, porque lo que decimos y lo que no decimos, por supuesto que es político y por supuesto que la sociedad lo entiende de determinada forma. ¿Y cuál es el mensaje que mandamos? Me puedo escudar en inteligencia artificial o en redes sociales para cometer violencia política en razón de género, porque el tribunal hasta ahí se queda, porque el Instituto Electoral hasta ahí se queda. Y hemos tenido asuntos en los que regresamos el expediente al instituto para que nos apoye requiriendo a Guardia Nacional, a Telecomunicaciones, a Telcel, porque vamos adquiriendo diversa información, vamos bajando quién creó la cuenta, cuál es su correo, nos vamos con Gmail, que Gmail nos dé el número de teléfono, hacemos sondeo de en dónde se registró esa línea. Y eso es juzgar con perspectiva de género para poder arribar a la conclusión. Porque lo que decimos y no decimos también es un mensaje para la ciudadanía. Ahora, en el mejor de los casos siempre encontramos quién es la persona responsable o comparece a juicio y dice, sí, yo fui y pues no son constitutivas de BPG o se defiende. En otros de los casos no los encontramos. Y esto es a lo que me refería con una medida restitutoria. ¿Qué pasa cuando no encontramos a la persona responsable? Si ustedes me preguntan si eso pasa en el Tribunal Electoral del Estado de México, sí pasa, a veces no se encuentra. Y hemos tenido expedientes en los que generalmente se da este tipo de violencia en los grupos de Facebook. Porque hay grupos cerrados de Facebook, no sé, voy a decir un nombre al aire. Toluca Informa Noticias. Y de 10,000 personas unidas y 20 administradores. Y entonces nos mandan capturas de pantalla o links de expresiones ahí de participantes anónimos en un grupo. ¿Quién es responsable? El participante anónimo, los 40 administradores, las 10,000 personas que están y que permiten este tipo de violencia. En todos los casos que han sido de este tipo de naturaleza, de grupos, el Instituto, perdón, el Instituto Electoral del Estado de México ha hecho todas las diligencias a su alcance para poder saber quiénes son. No siempre se encuentra. Pero ¿qué pasa? Cuando se encuentra, se decretan las medidas que ya platicamos y las sanciones correspondientes y la inscripción. Para quienes son administradores, administradoras, hay un tema de omisión, hay un tema de responsabilidad por omisión, porque no solo es acción, estamos tolerando este tipo de conductas. Pero si no encontramos a la persona responsable, como tribunal tenemos la obligación de emitir una sentencia que otorgue efectos restitutorios cuando no encontramos a quién. ¿Para qué? Con el objeto de resarcir los derechos que fueron vulnerados, como lo veíamos anteriormente. Esta clase de pronunciamiento tiene un efecto restaurador para la víctima y una función preventiva y pedagógica en la sociedad. Ajá. Porque tú como víctima, si vas y acudes al tribunal y te dicen, sí, sí es violencia política en razón de género, pero ¿qué crees? No encontramos. Entonces, bye. ¿Cuál es el sentimiento que generas a la víctima? ¿Un sentimiento de impotencia? ¿No se vulnera el derecho a la verdad, tutelado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo ha abordado en gran manera?
Pero ¿qué hacemos si el Instituto Electoral del Estado de México agotó todas estas líneas, Guardia Nacional, Telecomunicaciones, Terra, Google, Meta, y no se encuentra nada? Bueno, pues como tribunal emitimos una sentencia que tenga este efecto restitutorio. Y eso no es óbice para inscribir a la página, al perfil que encontremos, aunque no sepamos quién publicó, en el registro de personas sancionadas, por el periodo que, como ya vimos, se va a individualizar dependiendo de la calificativa de la infracción. Ya para ir concluyendo, interés superior de la víctima. Muchas veces somos muy punitivos, que muchas veces decimos, hay que sancionar y hay que ponerle más sanciones, más sanción, más sanción. A veces lo que tienes que hacer es poner más bien, siempre lo que tienes que hacer es poner en el centro el interés superior de la víctima, a la víctima. ¿Qué es lo que quiere la víctima? Porque tú te puedes ir a dictar, ay, regístralo, ¿no?, en las personas sancionadas por 5 años y ponle una multa y que el IEM se la descuente. ¡Das! Pero ¿qué tal si lo que quería la víctima era la restitución de sus derechos a través de un JDCL y tú lo estudiaste en PES? ¿O qué tal si lo que quería la víctima era una disculpa pública en la que estuvieran presente todo el cabildo y se diera cuenta que las expresiones del presidente municipal vulneraron sus derechos y no están permitidas y que no se va a callar? Pero como estamos en sancionar y para que no se repita y vamos a sancionar, dejamos de lado a veces el interés superior de la víctima. Y esto es el centro de los casos de violencia política en razón de género. ¿Qué es lo que necesita la víctima? ¿Qué es lo que requiere? ¿Cómo la protejo? Claro que voy a erradicar, prevenir, sancionar, sí, sí, pero el centro es la víctima. Y el centro es su dignidad. Y saber si lo que la víctima me viene diciendo le vulneró porque su derecho a la dignidad se vulneró en esas expresiones. Bueno, convoco a que el presidente municipal, en el mismo lugar donde se emitieron las expresiones, delante de todas y todos, emita una disculpa con estos elementos y que la publique en Facebook por un periodo de 30 días. Y que la difunda también por escrito. Eso es juzgar con perspectiva de género atendiendo al interés superior de la víctima. Insisto, no se trata solamente de que citemos y no sepamos de pe a pa qué tratados internacionales y qué asuntos operan. Se trata de sí juzgar con perspectiva de género, sí juzgar con perspectiva violeta, pero juzgar con perspectiva del contexto social de la víctima, del contexto familiar, del contexto de trabajo y del contexto de su estado. Ya para finalizar, les dejo otro principio del decálogo de la buena argumentadora y el buen argumentador, porque creo que sí es importante que nos alleguemos de las herramientas necesarias si queremos generar un cambio. Sí creo que asumir estos 16 días de activismo implica empaparnos de lo que necesitamos, cómo necesitamos mejorar, cómo podemos erradicar esa violencia, qué podemos hacer. Pero si nos quedamos únicamente con los 16 días de activismo, si no nos preparamos, si no conocemos cuáles son las necesidades de fondo, de manera doctrinal, si no vamos y conocemos del asunto, vamos a incurrir en un formalismo mágico y no vamos a juzgar con perspectiva de género. Muchas, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado mi presentación. Traté de ya en lo último que me faltaba irme más rápido porque ya vi la hora, ya vi que ya va a ser la 1. Pero aquí les dejo mi correo electrónico si tienen alguna duda, si quieren que platiquemos más a fondo. No sé si hay ronda de preguntas y respuestas. Si lo hubiera, pues les escucho y si no, pues bueno, quedo atenta, estimada Gaby. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, maestra. Creo que nos diste una reflexión en la cuestión de comprender la cuestión de cómo se tiene que garantizar realmente la cuestión de la participación política, ¿no? Porque hemos visto que existe, sin lugar a dudas, normatividad que la reconoce, que la visibiliza, pero pues al final, desafortunadamente, sí es un hecho que sigue ocurriendo, ¿no? Y la modalidad de la violencia que forma que conforme vamos avanzando, evolucionando en cuestiones tecnológicas, pues la misma violencia sigue ocurriendo y se va permeando contra las mujeres en todas las formas y los ámbitos. Entonces creo que es un espacio para reflexionar, nada más que aquí abrimos, ay caray, me callé, abrimos el chat o bien el micrófono si alguna de las personas les gustaría participar o tienen alguna duda. Creo que en el chat tenemos un mensajito. Bueno, pusieron un comentario de muy interesante la ponencia en voz de una gran especialista y gracias.
Creo que no hay dudas o comentarios, pero en verdad, maestra Alejandra, te agradecemos, pues ahora sí que el espacio y creo que nos hiciste un momento para reflexionar y visibilizar. Creo que es al final lo que no se nombra, no se ve y creo que es importante hablar de esas temáticas que son de suma importancia. Muchísimas gracias por tu tiempo y por el espacio. Gracias, querida Gaby. Saludos a todas y todos. Muchas gracias por escucharme y que tengan un bonito miércoles.